Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué alegría verles. Qué bueno. Tenemos a nuestro hermano Edward y nuestra hermana Ceci Sobenes, que están con nosotros este día, ¿verdad? Ellos han estado asistiendo por mucho tiempo con nosotros a la iglesia y tenían días de no venir, pero ahora están con nosotros. Agradecemos a Dios por eso. También quiero decirles que tenemos aquí entrando ahorita justo Aldo y Sonia, que ustedes saben que el domingo pasado falleció el papá de Aldo. Justo después del culto llamaron a Aldo para darle la noticia y esta semana estuvimos en el funeral, así es que quiero invitarles a que después los que no lo habían visto se acerquen y puedan darle unos $50 para cada uno, para que él pueda, un abrazo, una palabra de ánimo, ¿verdad? Para poder compartir ahí con ellos. Estos días han sido de muchas situaciones que han implicado pérdidas. El mismo domingo tuvimos la pérdida de una persona muy apreciada por nosotros. Ella es la esposa de un anciano de Verbo en Guatemala, en una de las familias que eran más cercanas a nosotros. Ella estuvo aquí en una ocasión y ella ministraba la alabanza y el domingo pasado le tocó predicar al esposo y ella ministrar la alabanza. Se bajó del púlpito de ministrar la alabanza, se fue al cuartito de oración, le dio un infarto masivo, él estaba predicando y partió a la presencia del Señor en ese momento. Pues el comentario era que había partido haciendo lo que le gustaba, adorar al Señor. Pero por otro lado también hemos estado viendo milagros esta semana. Lo de Normita es un milagro. También Denis, el yerno de nuestros hermanos Calderón, tuvo un milagro. Fue por milagro que no falleció. Y está todavía en el hospital. Le pusieron un stent en el colédoco porque tuvo un problema de rompimiento ahí. Y el pastor Pedro Salvador Solano, para los que lo conocen, Chambita, le dio un infarto. Él es médico, estaba atendiendo a una paciente, él es ginecostetra, y atendiendo a la paciente ya le había dado uno suave, no lo había identificado, pero atendiendo a la paciente, la segunda de la tarde le dio el infarto. Pues los compañeros le tomaron el electro, vieron que estaba infartando, tenía la presión 175/100, lo llevaron de emergencia al MQ, le tomaron otra electro ahí, un eco, y corroboraron a quirófano, le pusieron un stent porque estaba obstruida la arteria principal de irrigación del músculo cardíaco y se salvó. Está en casa ahora. El Señor hizo un milagro. Yo le dije, bueno, te vamos a cambiar el nombre, te vamos a decir, yo le digo Chamba a él, te vamos a decir Chamba Lázaro, porque realmente ha vuelto a la vida. Realmente muy pocos se pueden salvar de una situación como esa. Es más grave de lo que nos imaginamos. Hermanos, como paréntesis, cuidemos nuestra salud. ¿Ok? 2 cosas, tres, son pero claves y quiero decírselas así como cosas claves. Primera cosa clave, cuiden lo que comen. ¿Ok? Cuiden lo que comen. No coman tantos productos de esos que son procesados. No acostumbren a sus niños desde chiquitos a comer tantas cosas de esas. ¿Ok?
Segundo, cuiden lo que comen. Coman más proteína. La sal, yo no soy cardiólogo ni médico, ni siquiera general, pero yo les voy a decir, no tengo tanta certeza de que la sal sea el gran problema, aunque es un problema. Pero lo que quiero decir es que cuiden en general lo que comen, porque a veces satanizamos cosas que no necesariamente hay que satanizar. Vea, cuiden lo que comen, primero. Dos, importante, pero más de lo que nos imaginamos, hagamos ejercicio. Caminemos por lo menos. Y para que el ejercicio sea válido, por lo menos tienen que caminar media hora, por lo menos, a un ritmo más de lo normal, pero que no sea tan exagerado como para que puedan mantener una plática mientras van caminando. Hagan ejercicio. Si tienen un trabajo de oficina, levántense con cierta frecuencia, pongan su reloj y pongan por lo menos cada hora o cada 2 horas levantarse, caminar, dar una vuelta y volver a la actividad. Hacer ejercicio. Y 3, más de lo que nos imaginamos, duerman bien. No menos de 6 a 7 horas diarias, no menos de eso. Duerman bien. El sueño, el periodo del sueño es el periodo del día de las 24 horas, el más valioso de todos. Dormir bien, porque en el tiempo de sueño es cuando el cuerpo tiene la oportunidad de recuperarse. Entonces, usted puede comer bien, puede hacer ejercicio, pero si no duerme bien, no está completo el ciclo. Esas son 3 cosas que quiero animarles y exhortarles a que las hagamos. No importa si están delgados, no es ser delgado el tema. Usted puede estar delgado y propenso a cualquier problema. Tampoco hacer dietas. Estar a dieta es que yo hago ejercicio y también como saludable. Tampoco es suficiente. No se crean que solo es por eso. Porque mi amigo Chamba come saludable, tiene algo de movimiento, no es una persona obesa, es delgada. Sin embargo, el estrés, después de 6 meses, y era comprensible porque fueron 6 meses que se tardó su papá en irse, en fallecer, que lo fuimos a enterrar también la semana pasada. Ese estrés le pasó factura. Entonces cuidemos nuestra salud. Pero por lo menos 3 cosas. A ver, ¿cuáles les dije? Cuiden lo que coman y no coman cochinadas, perdónenme la expresión, ¿verdad? Aunque sea Coca Cero, es cochinada, ¿ok? Hagan ejercicio y duerman bien. Ok. Bueno. No es ni en el culto. No, duérmanse cuando no sea el culto. Muy bien. Vamos a compartir esta mañana, vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Estamos en una dinámica de verso a verso. Estamos en una dinámica de estudiar las escrituras de verso a verso, ir detenidamente. Vamos por perícopas. Yo mencioné eso, la palabra, la vez pasada. Les dije que no era una mala palabra, sino que son las secciones de las escrituras, los temas, digamos, comienza y cierra un tema. Jorgito, te bendigo, me alegro de verte, que estés aquí. Ok, qué alegría. Ahí está también. Bueno, vamos a leer San Juan 1 del 14 al 18. Hoy vamos a hablar del tema entregado en persona, así le vamos a llamar. Pero vamos a ir a San Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. Va a aparecer en pantalla o si no, ustedes búsquenlo en sus Biblias, pero está ahí, ¿ok? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne
y vimos su gloria. Eso dice el apóstol Juan. Luego sigue diciendo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? El apóstol Juan está hablando, como ya dijimos desde el principio, de una manera sencilla, pero muy profunda, teológicamente muy profunda. Este es el evangelio que tiene más profundidad teológica. Y eso que el apóstol Juan no era teólogo de profesión, era un pescador. Pero por la relación que Dios tuvo con él en la persona de Jesucristo y por el Espíritu Santo que estaba sobre él, él pudo hablar de cosas profundas, muy profundas, que son fundamento de nuestra fe. Y que este día en esta porción que hemos leído, vamos a detenernos un momento para encontrar algunas cosas que son muy valiosas de este evangelio y de esta porción. Ok, yo creo que una de las cosas que necesitamos destacar es que todos los que estamos aquí, todos, vuelva a ver al que tiene a la par y véanlo, disfrútenlo de verlo, porque hay algunos que tienen tiempo de ver a esa persona, pero hay otros que quizás ahora lo están conociendo, pero véanlo, todos cargamos la imagen de Dios en nosotros, todos. Aunque la cargamos cargada a pedazos, ¿ok? Muchas veces esa imagen de Dios en nuestra vida está cargada como en pedazos, en fracciones. Y muchas veces es por las situaciones de donde venimos, ¿verdad? Y por las experiencias que hemos vivido. Situaciones que para muchos no han sido tan fáciles. Venimos de situaciones muy, muy difíciles, ¿verdad? De experiencias dolorosas, muy dolorosas. Cuando vemos para atrás y vemos a nuestra infancia, podemos recordar algunas cosas, pero todos andamos la imagen de Dios, aunque sea cargada a pedazos. Ok, fíjense que el pasaje, cuando Juan menciona lo que el profeta Juan el Bautista dijo, dice que este es, dijo Juan el Bautista, de quien yo les hablé. Él es antes que yo. Él es primero que yo. Aunque Juan era mayor que Jesús. O sea que no está hablando de edad ni del aspecto biológico. Está hablando de que Jesús es primero porque es desde el origen. Porque es el Hijo eterno. Y no tiene origen, como nos explicaba Luis Gerardo la semana pasada. Okay, y a eso se está refiriendo. Pero fíjense que el pasaje que hemos leído también dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces el apóstol Juan aquí está introduciendo en su discurso o en su carta, está introduciendo a Moisés. Y él incluye a Moisés en lo que está diciendo o escribiendo. Lo relaciona, porque el tema que está hablando tiene que ver también con Moisés. Fíjense que Moisés pidió ver la gloria de Dios. Él pidió ver la gloria, dice Éxodo 33, 18, en adelante hasta el 23. Éxodo 33, del 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Esa fue la petición de Moisés con Dios cuando subió al monte y le dijo, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia
y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es Dios hablando. Le dice a Moisés: no vas a poder ver mi rostro, porque no va ningún hombre verá mi rostro si no se muere. Se morirá el que vea mi rostro. Y sigue diciendo: y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Paréntesis, ese lugar donde lo metió es el mismo lugar donde Elías se metió. ¿Se recuerdan en 1 de Reyes 19 que Elías entró a una cueva? Es el mismo monte, y los estudiosos dicen que es la misma cueva, y que tampoco pudo ver a Dios. Entonces dice: te meteré, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés pidió ver la gloria de Dios, y Dios le responde: yo voy a pasar y voy a proclamar mi nombre cuando vaya pasando, pero no vas a ver mi rostro, porque no hay ningún hombre que vea mi rostro que no se muera. Se va a morir el que ve mi rostro. Pero te voy a meter en la hendidura de la peña, te voy a tapar con mi mano. Cuando yo pase, te voy a quitar la mano para que veas las espaldas. Eso es lo que vas a poder ver, ¿verdad? Entonces, hermanos, es interesante, porque Juan está diciendo, lo introduce en Juan 1, del 14 al 18 que hemos leído, introduce a Moisés. Lo introduce, y no es casual, porque Moisés había querido ver la gloria de Dios. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan es: a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo vino a revelarnos a Dios, y lo podemos ver. Y dice Juan: nosotros lo vimos, yo lo vi, todos lo vimos al Dios de la gloria. Y ahora es posible verlo. Al que no se podía ver, es posible verlo en Jesús. ¿Ok? Es interesante. Fíjense que también quiero decir que Juan 1:18 cierra, el último versículo cierra diciendo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo que estoy diciendo, el versículo 18 en detalle. Muy bien. Ahora la pregunta es: ¿y cómo en realidad es Dios? Pues, o sea, ¿cómo es? Cuando usted se imagina a Dios, ¿cómo se lo imagina? ¿Cuál es la imagen de Dios que tiene? A ver, ¿no tienen ninguna imagen de Dios? ¿Cuántos se imaginan una persona bien anciana, con gran barba, el anciano de días? ¿Se imaginan un viejito? A ver. No, levanten la mano los que sí, los que se imaginan a Dios así como viejito, uno, la hermana también. Y los demás no se lo imaginan así. ¿Cómo se imaginan a Dios entonces? Reluciente, o sea, tú ves una gran luz, un resplandor, digamos, algo así. O cuando decís reluciente, ¿qué querés decir? No se ve, es luz, no se puede ver. Ok, está bien. Muy bien. ¿Cómo se lo imaginan los demás? Hermana Norma, ¿usted cómo se lo imagina? La veo bien guapo. No, es que ella me está describiendo a mí ahorita, esperate. Por eso le pregunto. En la película de La Cabaña le dice: yo tenía otra imagen de Dios, le dice, es que yo me lo imaginaba con barba y todo. No, ese es Santa Claus, ese no soy yo. Muy bien, hermanos, la imagen de Dios que tenemos, es importante esto. Vamos a entrarle más, no se preocupen, vamos a irlo desplegando todo esto. Bueno, el primer punto que quiero decir que está en este pasaje, el primer punto que quiero detallar. El verbo, dice el versículo 14, se hizo
carne. ¿Qué es el verbo? Ya eso lo dijimos cuando compartimos el versículo 1 del capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hablamos del verbo, que en español decimos verbo, pero en griego, que es el lenguaje del Nuevo Testamento, la palabra es logos. Pero un concepto diferente de logo que tenían los griegos, porque para los griegos el logos era la razón, o sea, tenía que ver con la razón. Y Juan está introduciendo algo más que eso. Es la esencia de toda la creación, la esencia de todo lo que salió de él y que ahora conocemos como la creación. Es el poder creativo de Dios, el logos. La palabra que tiene poder para crear, para transformar, para revelar. Por eso cuando tenemos una palabra de Dios, tenemos que apropiárnosla, porque esa palabra tiene poder de crear, tiene poder de transformar. Cuando un hombre o una mujer ungido por Dios y hablan en su unción y en el llamado que están recibiendo o han recibido y sueltan una palabra como que es Dios hablando a través de ellos, nosotros debemos apropiarnos esa palabra porque tiene poder, es transformadora, es creativa. Aún lo que no existe puede llegar a existir. Aún las puertas que no están abiertas se pueden abrir. Aún los milagros que no es posible se pueden generar. Cuando hay una palabra, cuando Dios mismo, que es la palabra, da una palabra a través de un hombre o una mujer que usted ya probó, pues que se equivoca, de lo que ustedes quieran, que no es perfecto, pero si está hablando en la unción, esa palabra es poderosa. Y de eso fue lo que nos testificó Normita ahora. No tiene que ver con las personas, tiene que ver con el que da la palabra, que es Dios. Entonces, el logos. Pero dice el versículo 14 que ese logos, ese verbo se hizo carne. Y fíjense que la palabra que utiliza es la palabra en griego sarx, que quiere decir naturaleza humana. Eso es lo que quiere decir. Se hizo naturaleza humana, no es una idea. El miércoles tuvimos una predicación espectacular, hermanos. Por cierto, los quiero exhortar. Las predicaciones de los miércoles no es para únicamente para los 22 o 23 que estamos ahí, cuando estamos bastantes. Hermanos, estamos perdiendo una riqueza en medio de semana que usted debe de escuchar. Y Eliezer nos predicó en la primera carta de Juan sobre esto y fue valioso. Usted ya se lo perdió y no está grabado, o sí está grabado. No está grabado. Entonces ya se lo perdió. ¿Ok? Pero por favor, conéctese los miércoles para que reciba la palabra. Todos los que estuvimos el miércoles fuimos edificados y bendecidos con la predicación. Ok, entonces ya el miércoles Eliezer nos habló de esto, ¿verdad? Nos habló de la bendición de que ese verbo, esa palabra, se encarnó y lo podemos ver al Señor ahí. O sea, Dios no permaneció distante. El Dios eterno, el Dios grande, decidió venir a la tierra y volverse cercano a nosotros. Dios es cercano ahora, hermanos. Dios está cerca de nosotros todos los días, a cualquier hora. Él está cerca porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense que esa expresión habitó entre nosotros, la traducción pudiera ser tabernaculizó en nosotros. ¿Ok? Yo no sé si esa palabra tenga todas las condiciones o ese verbo
tenga todas las condiciones de la lengua española. Pero voy a explicar lo que quiere decir. Tabernaculizó es la idea del tabernáculo en el desierto, que Dios estaba en medio de ellos en el tabernáculo. Y donde Dios se movía, donde ellos iban, Dios iba ahí en medio y siempre estaba ahí. Y los enemigos sabían que no podían pelear contra un Dios tan poderoso. Y a veces se decían los enemigos: agarremos fuerza, seamos hombres, porque aunque ellos tengan dioses en medio de ellos, nosotros somos poderosos. Y salían corriendo todos destruidos y arruinados, porque Dios estaba en medio de ellos. No había enfermedades. Mire, hasta la ropa no se les arruinaba, pues. Y usted preocupado por la ropa y dice: ya, esto ya se me está destiñendo. A ellos no se les arruinaba ni la ropa. Tenían todo lo necesario, tenían comida todos los días, tenían agua todos los días, tenían sombra todos los días. Cuando había calor, un viento soplaba y los enfriaba. O sea, tenían todas las condiciones, porque Dios habitaba en el tabernáculo en medio de ellos. Después vino Salomón y construyó el templo. Y era la misma idea, y la presencia de Dios llenó también el templo, así como había llenado el tabernáculo. Ahí estaba la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, cuando Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra que está usando tiene que ver con el tabernáculo, como habitó en el tabernáculo. ¿Ok? O sea, Dios se hizo cercano. Dios está en medio de nosotros. Y dice después la Escritura que Dios ya no habita en templos hechos por hombres, ni hechos con materiales humanos, sino que ahora nosotros somos el templo de Dios. O sea, Dios habita, el Dios que se hizo carne, se hizo cercanos y habita en nosotros. Entonces, ¿cuál es la dirección de Dios? Dice el doctor Cho. Cuando habla de este tema, el doctor, ahora David John Cho, ya falleció, pero el doctor Cho dice: ahora la dirección de Dios es calle Zacacoyo, número 16K, urbanización Jardines de la Libertad, Ciudad Merliot, Santa Tecla, que es mi dirección. Esa es la dirección de Dios. La dirección de Dios, ¿a dónde está Dios? Ahora usted tiene que poner su dirección, porque ahí está. Y donde usted se mueve, ahí anda. A veces Dios anda en el carro, le gusta andar en el carro con usted. Un taxista me vino a dejar aquí al hospital de diagnóstico un día y solo duró 15 a 20 minutos el viaje. Yo hubiera querido que fueran 5 horas. No era cristiano, pero me dio una cátedra de vida. Y yo le dije cuando me bajé: le agradezco por esa gran cátedra que me ha dado. Y él me dijo lo siguiente, entre otras cosas que me dijo: mire, me dijo, ¿ya se fijó que yo no ando encendido el radio? Sí, le dije, no anda encendido, casi todos lo andan encendido, pero usted no. Y me dice: es porque yo aprovecho el andar viajando para poder hablar conmigo mismo. Y ahí me corrijo y hago cosas. Él platica con él. Pero yo y usted podemos andar en el carro hablándonos con nosotros mismos, hablando con Dios, preguntándole lo que no sabemos, de lo que quiera que hable, Él le va a hablar, porque Él habla de todo. Tenemos que aprender, hermanos. Estoy preocupado, Señor, me falta esto. Dígaselo, porque Él habita en medio de su pueblo. ¿Pueden decir amén? Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que pidió ver Moisés. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ese es un gran tema para nosotros este año. Lleno de gracia y de verdad. Es la gracia de Dios manifestada. ¿Nos lo merecemos? No, pero es por gracia. Es por lo que Él hizo y lo que seguirá haciendo en nosotros, por su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos bendecidos, hermanos.
Diga el que tiene la par, vos estás bendecido, dígale. Si estamos bendecidos, muy bendecidos. Gloria a Dios. ¿Pueden decir amén? Entonces, hermano, el Nuevo Testamento ahora tiene cumplimiento. Dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. Otra vez, Dios. El Dios eterno fue manifestado en carne. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Necesitaba Dios hacer eso por Él mismo? No lo necesitaba. ¿Por qué se manifestó en carne? Normita dice porque nos amaba, y nos ama, entiendo yo, por amor. ¿Por qué más se manifestó en carne? Porque solamente así nosotros, que nos habíamos por causa del pecado separado de Dios, nos pudo acercar, porque Él tuvo que pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Era una deuda impagable la del pecado. No importa los millones que maneje cualquier persona, no importa que sea el hombre más rico del mundo, y hay de esos muchos ricos en el mundo que sus riquezas son cosas exageradas lo que tienen, pero ni con toda esa riqueza pueden comprar la salvación. Nadie la puede comprar con dinero. El dinero no puede comprar eso, ni el perdón, ni la transformación. Ellos pueden llenarse de cosas, pueden tener barbaridades, como aquella señora Imelda Marcos de las Filipinas, que tenía cientos, miles de pares de zapatos y solo tenía 2 pies la señora. Feyitos los pies, por cierto, así eran las. Y tenía barbaridad de pares de zapatos. Pueden comprar lo que quieran, pero no pueden comprar una relación cercana con Dios. Nadie la puede comprar por sí mismo. Eso es porque Jesús vino y murió por nosotros. Ahora nosotros que estábamos lejos hemos sido acercados a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le voy a decir otra cosa: no somos hijos cualquiera, somos hijos predilectos de Dios. Digan: yo soy un hijo predilecto. Sí, si es mujer, diga hija, ¿verdad? Soy un hijo predilecto de Dios. O sea, tengo un lugar cercano al corazón de Dios. Hermanos, dice Jesús: ustedes no tienen porque no piden. Lo que hacen es quejarse, pero así no van a tener nada. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, hermano. Yo estoy bendecido por eso, hermano. Hasta cosas que no había pedido, Dios me ha dado. Cosas que nunca me había imaginado. Como dice el profeta Jeremías: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Amén. También Hebreos 4, del 15 al 16, quiero leerlo, hermanos. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es uno de mis versículos predilectos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál fue el referente para mí eso? Mi abuela. Fue un referente para mí. Dios lo usó para decírmelo. Pero mi abuela, fíjense que mi abuela ya era viejita, bien viejita, y había sido algo gordita en su pasado. Entonces tenía muchos pellejitos así, le colgaban los pellejos por aquí, los brazos le colgaban así. Entonces yo le agarraba los cachetes y se los estiraba, ¿verdad? Le estiraba aquí, le agarraba, como decía ella, el güergüero, se lo estiraba. Esto de aquí se lo estiraba por todos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me acercaba a ella con confianza, con una relación de amor. En medio estaba una relación de amor. Es que
era un amor que yo lo percibía en todo su sentido. Yo sabía que me amaba. Lo sabía, siempre me supe amado por ella. Y siempre supe que ella manifestaba el amor de Dios sobre mi vida. Y yo lo disfruté, lo experimenté. Ahora, yo quiero decirles que el amor que ella me tuvo solamente es un pálido reflejo del amor que Dios me tiene y que Dios le tiene a usted. ¿Quién es el ser humano que más usted ha sentido que le ama? Puede ser que sea su mamá, su papá, alguna tía, algún tío, su cónyuge quizás, que usted lo ve que se desvive por usted, que hace todo lo posible por agradarlo. Ok, eso es solamente un pálido reflejo del amor de Dios. Dios le ama. Digan conmigo, Dios me ama. Le ama, hermanos. Entonces dice el versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, ¿qué cosas quiero yo decir esta mañana a cada uno de nosotros? En primer lugar, esto nos recuerda, hermanos, como iglesia, como ITC, esto nos recuerda que no basta con venir a escuchar predicaciones los domingos o pararse a predicar, como es mi caso. No basta con eso. Jesús no se quedó mirando desde lejos, se metió en medio de la gente. Jesús hizo eso con sus problemas, con sus cansancios, con sus dolores, con sus rechazos, con sus heridas emocionales. Él se metió en medio de la gente, hermanos. Esto significa que si Dios es cercano, nosotros no es suficiente con venir los domingos a escuchar prédica. Nos tenemos que meter en medio de la gente que está con sus necesidades, con sus dolores, con sus crisis, con sus pérdidas. Nos tenemos que meter en medio de ellos y manifestar a través de nuestra vida el amor de Dios. No nos podemos volver indolentes al dolor de la gente. Tenemos que estar ahí y acompañarlos en su dolor, en su tristeza, pero también en sus alegrías. Si la gente está celebrando, hay que celebrar con ellos. Hay que tomar horchata con suspiro. Ya eso ya no se acostumbra, pero antes era horchata con suspiro, ¿verdad? Hay que ir y celebrar, hay que alegrarnos, hay que gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Porque Dios vive en nosotros y a través de nosotros se quiere mover en medio de la gente. Aunque no huelan bien, y no me refiero necesariamente a lo físico, sino al pecado. Aunque no huelan bien y llegan a pecado, no somos otra cosa más que portadores de la gloria de Dios y de la gracia de Dios. Y nos tenemos que meter en medio de la gente. Amén, hermanos. Esta es una pequeña reflexión y exhortación. Pero, hermanos, también para nosotros. Si Dios mismo se dejó ver cansado, porque Él a veces se dormía porque estaba cansado, en la barca se le durmió, se dejó ver en sus necesidades, en sus fragilidades humanas, se dejó ver así, en sus tristezas, en su lloro. Lloró por cuando Lázaro murió. La escritura revela muchas veces que Jesús lloró. Si Jesús se dejó ver así, cansado, tentado, con hambre, entonces yo no tengo por qué aparentar que todo está bien. No tengo por qué vivir de apariencias. Y que la gente cuando me vea digo, ve, ahí viene San Luis. Y yo lo peor es que yo me la crea y que yo camine así con un dejo de, ¿verdad? Hasta un bamboleo así santo y que los vea a los demás. No, hermanos, no tengo que vivir de esa manera. Me tengo que arrancar mis máscaras. No tengo que tener miedo de eso. Soy humano.
sometido a tentaciones, a cansancio, a tristeza. Si hay que llorar, hay que llorar. Y si en el lloro hay que gritar, hay que gritar. ¿Sabe por qué guardamos apariencias? Porque tenemos miedo que la gente vea que no somos tan fuertes como nosotros decimos que somos. No lo somos. Nadie aquí es tan fuerte como para que no necesite ayuda. Muchas veces es otro problema. Es tristeza que está ahí, heridas, dolores. Y decimos, no, es que yo no voy a andar dejando que la gente me vea así, pues, o sea. Hermanos, esta es una verdad para nosotros. Si Jesús se dejó ver en su humanidad, tal como era Dios, pero se encarnó y se hizo humano y experimentó todas esas cosas. Nosotros no tenemos por qué vivir de apariencias. ¿Nos quedó claro? Lo que pasa es que nos duele, pues. Eso lo tenemos que reconocer, que nos duele que la gente piense que nosotros somos débiles. Y lo peor es que sí lo somos. Dígale que tiene la pared. ¿Entendiste o te lo explico en francés? Sí, pero. Punto 2. Tengo que apurarme un poquito más. Hermanos, la gracia vino. Ese es mi punto 2. La gracia vino. Digan conmigo, la gracia vino. El versículo 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino. Y dice que de su plenitud recibimos todos. De la plenitud de la gracia y de la verdad, de la misericordia, recibimos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Juan cuando usa esa expresión, gracia sobre gracia? Acuérdense que está introduciendo en esta perícopa, está introduciendo la idea de que Moisés vino y que quiso ver la gloria de Dios y todo eso. Y está hablando entonces del antiguo pacto. Y lo que dice Juan, ya al interpretar lo que está diciendo, es la gracia del antiguo pacto que se manifestó a través de Moisés con la ley, con el tabernáculo, y que luego se volvió el templo de Salomón. Esa gracia que también hubo en el Antiguo Testamento, no es que fue negada, no es que no era gracia, pero ahora tenemos gracia sobre gracia. O sea, tenemos más manifestación de esa gracia. No niega lo anterior, se supera y avanza. Eso es como que la hermana Norma no tomáramos en cuenta todo lo que aprendió en primaria, lo que aprendió en tercer ciclo, en bachillerato, y ya solo la veamos como la licenciada que es ahora, contadora, auditora, y toda la experiencia que tiene, ¿verdad? Que trabajó en la banca y que fue una experta contadora y auditora, que ahora puede firmar estados de resultados y de cuentas, no sé cómo se llama en total eso, pero que ella solo tomara en cuenta la educación universitaria. No, pero esa no pudo haber sido dada sin la anterior. El fundamento es la anterior. Por eso a los niños nuestros hay que ayudarles a que aprendan bien lo que tienen que aprender. No que saquen solo buenas notas, que lo aprendan las cosas. Porque uno va construyendo sobre la base. El Jorgito, allá está Jorgito. Este Jorgito yo lo conocí niño. Era un niño muy intelectualito el Jorgito, ¿verdad? Le gustaba hacer robotitos y andaba haciendo con las pilas, le dejaba sin baterías los aparatos a su mamá, a la hermana, y haciendo un montón de cosas que hacía. Y ahora es ingeniero con toda esa, pero aquello le sirvió. Ok, ya me expliqué suficiente. Entonces el Antiguo Testamento tuvo la gracia, pero ahora el Señor ha venido a dar gracia. Ok.
lo del Antiguo Testamento está mal. No, no está mal, era la gracia de Dios, pero ahora tenemos gracia sobre gracia. El Verbo se encarnó y la gracia se manifestó a nosotros. Ahora nosotros somos bendecidos, hermanos. Ellos quisieron haber visto lo que nosotros estamos viendo y no lo vieron. De lejos lo saludaron, dice la palabra. Ok, entonces de trasfondo aquí está el monte Sinaí, cuando habla de esa gracia del pasado. El Salmo Éxodo 34:6 habla sobre eso. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea, Moisés lo vio y Dios habló eso. Y dice: Señor fuerte y poderoso, grande en gracia o en misericordia y en verdad. Hubo gracia en el antiguo pacto, pero ahora tenemos gracia sobre gracia, porque la plenitud está en Cristo. Miren lo que dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo? Ok. Leámoslo juntos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué entendemos con eso? Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda. O sea, Él es Dios plenamente. Jesucristo. Él no es solo un profeta, como nos decía Eliezer el miércoles, que creen, por ejemplo, algunas religiones. Es que Él es un profeta, como lo es el otro, como es Mahoma, así Él es un profeta. Pero Mahoma es el profeta más reciente, aquel es el profeta más antiguo. No, Él es Dios, o como creen los testigos de Jehová. ¿Verdad que Jesús es la primera criatura de Dios? Es Dios, pero con D minúscula. Pero Pablo dice en Colosenses que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios plenamente. Es Dios completamente. La gracia se manifestó. También quiero que veamos Efesios 3:19. Ustedes saben que aquí estamos con Pablo y ahí sí estamos con puro teología. Aquí está el teólogo del Nuevo Testamento hablando. Un doctor en teología, formado a los pies del más grande teólogo de su momento, Gamaliel. Mire lo que dice Pablo en Éfeso, a los Efesios. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Voy a enfatizarlo. Ya no solo es que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, sino que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de la deidad. O sea que si Cristo habita en nuestros corazones, ahí está la plenitud de la deidad en nosotros. Vuelva a ver al que tiene la par y dígale: ya no me veas así nomás. Me tenés que ver como lo que la palabra dice que soy. Soy hijo de Dios. Digan: hijo de Dios. Diga: Dios habita en mi corazón. En mi corazón habita la plenitud de la deidad. Dígaselo: en mi corazón habita la plenitud de la deidad. Dios mismo habita en nosotros. Así es que, hermanos, la próxima vez que se encierre en el cuarto a hacer cosas que no debe hacer, acuérdese que no está solo. Hermana, cuando ande haciendo cosas que no tiene que hacer, acuérdese que no anda sola.
Porque la plenitud de la deidad está dentro de usted y dentro de mí. Así es que tenga cuidado en ese sentido. No estoy acusando, solo estoy advirtiendo. Ok, hermanos, para cerrar este punto, en ITC, de verdad, aquí nadie debería sentir que tiene que ganarse el favor de Dios. Nadie. Ninguno de nosotros, hermanos, en ITC, debería sentir que tiene que ganarse el favor de Dios o el lugar en la iglesia. Una cosa son tareas. Cantar es una tarea ministerial, tocar es otra, ser servidor es otra, estar con esas son tareas, esa es otra cosa. Son áreas de trabajo. Pero en la iglesia todos tenemos un lugar, igual, todos. Aquí no crea usted que necesitamos merecernos nada. Lo tenemos por la gracia de Dios que nos ha sido dada. Y porque la gracia se manifestó. Y no tenemos que hacer nada para merecernos esa gracia. Porque eso es gracia, un don inmerecido, pero recibido. Yo no me merezco nada, pero lo tengo y no tengo que hacer nada. No tengo que ayunar para recibirlo. No tengo que orar 3 veces al día, 3 horas cada día, o sea, una hora, después otra hora, después. No tengo que hacer nada de eso. No tengo que hacer nada para merecerlo. Lo recibo por gracia. ¿Eso que me debe provocar? Gratitud. Pero ya. Usted no se merece por sí mismo nada, pero lo ha recibido por la gracia. Vea al que tiene la par y véale la gracia de Dios manifestada en su vida. O sea, ahí está la gracia. Dios se manifestó, su gracia se manifestó. Y ya, hermanos, qué lindo mi Cristo, cuán grande es su amor. Estaba perdido, Él vino y me halló. Tomóme en sus manos y me acarició. Ok, qué lindo. Hermanos, una cosa más para cerrar este punto. Cuando yo siento que ya fallé demasiadas veces en lo mismo, como dice aquel salmista, tropecé de nuevo. Cuando siento que ya fallé demasiadas veces, que ya gasté toda la paciencia de Dios conmigo, la palabra de Dios me dice absolutamente lo contrario. Voy a repetir. Cuando yo siento que ya fallé demasiadas veces en lo mismo y que la paciencia de Dios ya se acabó, eso es todo lo contrario a lo que las Escrituras enseñan. Porque la palabra de Dios dice que todavía hay gracia. Y es gracia sobre gracia. Hermanos, no importa cuántas veces usted ha pecado y en lo mismo. Y vuelve. Como dice el apóstol Pedro, es que Pedro es duro, hermano. Como la puerca lavada que vuelve al cieno y el perro a su vómito. Es que hasta los ejemplos que pone son bien groseros, ¿verdad? Y a veces eso es lo que predicamos. Es que ustedes, hermanos, tal vez 1 o 2 de ustedes se salven, pero con el tal vez, ¿verdad? Pero como dice la Escritura, como la puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito a comérselo, así son ustedes, hermanos. Hermanos, lo que yo les digo es que si usted ya falló muchas veces, tantas veces, que usted siente que la paciencia de Dios ya se acabó, que ya la colmó, quiero decirle que la Escritura lo que dice es que todavía hay gracia de Dios.
como lo hubo para aquella mujer que fue hallada en el pleno acto del adulterio, o la mujer samaritana que 5 maridos había tenido y ahora estaba con un sexto que no era de ella. Y sin embargo el Señor ni le anduvo reprochando eso. Y la envió, o ella salió corriendo a dar las buenas noticias. Todavía hay gracia. Dígale al que tiene la par, todavía hay gracia de Dios sobre tu vida. No te preocupes, dígale, la gracia de Dios no se ha agotado contigo, ni se va a agotar con nadie. ¿Se va a agotar con alguien la gracia de Dios? Con nadie se va a agotar. Usted no tiene la capacidad de agotarle la gracia a Dios. Dios va a seguir disponible cada vez que usted se vuelva a Él. Dice el apóstol Juan también en la primera carta y el capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto no es licencia. Bueno, entonces sigo. No, que siga la fiesta. No. Lo que usted y yo necesitamos hacer es recibir la gracia y caminar en rectitud y en santidad. Por amor, no por obligación. Es porque nos conviene. Es que cada vez que no vivimos de acuerdo con la gracia y de acuerdo con lo que Dios nos ha dado, dejamos de disfrutar la relación que Dios tiene para nosotros. Dejamos de disfrutar porque el diablo usa nuestro pecado para acusarnos y condenarnos. Y nos dice, no que no, pues. No que eras el tan santo, pues. No que eras la tan pura, pues. Y empieza a usar para acusarnos. Pero eso es el diablo, no es Dios. Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted necesita memorizarse Isaías 1:18. Eso es lo que necesita. Y recordar que el Señor dijo, vení luego, vení, para que vivas en la plenitud que yo tengo. Porque el pecado es un cortocircuito. ¿Qué es el pecado? Un cortocircuito. ¿Y qué es un cortocircuito? Dije cortocircuito, no turcocircuito. ¿Ok? Un cortocircuito es cuando se interrumpe el flujo de energía eléctrica. Se corta por una falla y deja de circular. Por ejemplo, un día de hace unas 2 o 3 semanas solo se dio ¡pam! El bombazo y se quedó la casa sin electricidad. Todos, que ya somos expertos aquí en el país, ¿verdad? Todos somos electricistas y de primera categoría, porque ya es de alta tensión. El transformador se fue. ¿O no? Nosotros que somos electricistas de primera categoría, el transformador se fue. ¿Y qué fue eso? Y todavía damos la explicación. Fue una sobrecarga eléctrica del seguro, ¿verdad? Y eso botó ¿cómo se llama? El fusible y disparó, y ese fue el bombazo cuando el fusible se soltó y se cortó el flujo de energía. Ok, entonces lo que ocurre con un cortocircuito es que deja de circular la energía. El pecado es un cortocircuito que impide que fluya la gracia de Dios en toda su plenitud en nuestra vida. Pero ¿qué necesita hacer uno? No con esos de alta tensión, porque hay que ser electricista nivel 1, ¿verdad? Pero en la casa, subir el switch, conectar, reconectar. ¿Y qué hacemos? Confesamos el pecado, ya. Y creer que Dios me perdonó. Agarramos del perdón que Dios ya nos dio. O sea, sacamos de la cuenta, pues. Pero le cuento que esa cuenta nunca se va a fondo, porque el Señor siempre la está llenando. ¿No les diera alegría a ustedes tener una cuenta bancaria, aquel que se la está llenando? La tenemos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Por último, y ya tengo 3 minutos, denme. Tercer punto, Jesús revela al Padre. Dice Primera de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir? Entre otros, dar a conocernos al Padre. Le dice Juan: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo se llama? No fue Juan. Se me olvidó el nombre ahorita. Felipe, muéstranos al Padre y me basta. Y le dice: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dice muéstranos al Padre? Jesús vino a revelar al Padre. Hermanos, qué belleza. Si Jesús es una belleza, hermanos, el Padre también es una belleza. Cuando yo vi al Padre y lo pude entender en la forma en que lo he entendido hasta ahorita, porque no lo he entendido completamente, pero cuando me llegó esa revelación, mi corazón se sanó de tanto dolor y heridas, hermano. Es que me pasé una hora llorando tirado en el suelo cuando me dijo: yo soy tu Padre, tu verdadero Padre. Hermanos, hay gente aquí que tuvo una belleza de padre y que ahora ya no están con ustedes y tienen dolor porque ya no tienen a su padre, que fue una belleza de padre. Pero habemos otros que nunca tuvimos una belleza de padre cerca de nosotros y nos dolía por no tener una belleza de padre con nosotros, ni siquiera aunque no fuera belleza, que fuera padre y estuviera con nosotros, y nos dolía. Pero cuando viene Jesús y dice: yo le vengo a revelar al Padre, la revelación del Padre me cambió todo por dentro. Empezó una sanidad profunda en mi corazón. Fue suficiente. Un momento, como dice la canción, por un minuto en tu presencia lo daría todo. Fue suficiente para muchas cosas. Pero no solo vino esa vez, vino otra vez. Estábamos adorando al Señor en el círculo militar y me dijo: yo fui quien te sostuvo cuando el vientre te quería botar. Eso me llenó el corazón, hermanos. Nunca estuve solo, jamás, nunca hemos estado solos, nunca. Yo tenía tristeza porque en mi graduación de bachiller nunca estuvo mi papá. En mi graduación de la universidad no estuvo mi papá. En el nacimiento de mis hijos no estuvo mi papá. Cuando me casé antes de mis hijos no estuvo mi papá, y eso me dolía. Y de repente Dios me dijo: yo sí estuve ahí. Cuando te dieron el título aplaudí. Me mandé a hacer unos dibujitos con inteligencia artificial de yo en todos esos momentos. Y el Padre ahí atrás aplaudiéndome, alegrándose, viendo a mis hijos cuando nacieron. Para eso me sirvió la inteligencia artificial también. Para darme una imagen visual de una realidad que es espiritual. Nunca te faltó el Padre, nunca. Ni te faltará. No somos huérfanos, somos hijos. ¿Qué somos? Somos hijos. Jesús vino a revelarnos el Padre. Vino a mostrarnos que Él siempre estuvo ahí. No solo en las buenas, también en las malas. Ahí estuvo en las malas. Cuando tu corazón sangraba de dolor y tu alma, cuando te sentiste solo, cuando tu cara era de tristeza, de lloro, cuando te sentías abandonado, que se te acababa el mundo, ahí también estuvo. Y Él fue el que te cuidó. Él hizo que aparecieran esas personas providencialmente y que sin darte cuenta tú, hasta después ahora lo entiendes, que te libraron de la muerte. Jesús vino a revelar al Padre. ¡Qué belleza, hermano! Somos hijos. Digan conmigo: yo soy hijo. Soy hija. Qué bendición. Esta mañana podemos alabar a Dios y agradecer, hermano. Estamos contentos por lo que Dios ha hecho. ¿Pueden decir amén, hermanos? Amén. ¿Podemos terminar orando? Señor, gracias por tu amor.
Mirad, dice el apóstol Juan, cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él lo conoció. Señor, reconocemos con gratitud que la gracia ha sido gracia sobre gracia y que ha venido sobre nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por haberte encarnado y por haber tomado la decisión de ser tú el que vino a tomar forma humana. Tú mismo, Dios eterno, veniste a tomar forma humana para morir en nuestro lugar y librarnos de una sola vez y para siempre a los que estábamos esclavizados por causa del pecado. Pero no solo eso, nos veniste a revelar al Padre, a mi Padre. Dígale, Padre. Dígaselo, Padre. Dígalo, por favor, Padre. Te amo. Padre, sé que me amas. Diga, soy amado. Gracias, Señor, porque somos amados. Gracias. Esta mañana estamos aquí agradecidos, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Todas las cosas. Está garantizado nuestro techo, está garantizado nuestro alimento, está garantizado nuestro vestido, está garantizada aún nuestras celebraciones, nuestras fiestas. A veces estamos preocupados y nos limitamos, nos autolimitamos nosotros mismos para celebrar. Pero enséñanos, como dice Moisés en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gracias, Señor, por el amor eterno que nos tienes. Levanten sus manos. Bendice a este pueblo, Señor, bendícelo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el milagro de esta semana sea que la paz de Dios gobierne tu corazón. Que ese sea un milagro. Que no andes afanado ni turbado, en angustia. Que sepas que Dios tiene el control. Quiero decirte de parte del Señor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien esta semana. El Señor te va a cuidar, te va a acompañar, te va a bendecir, te va a llenar. Que el Señor sea escudo alrededor de ti, que sea tu gloria y el que levanta tu cabeza. Te declaro un bendecido, una bendecida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.